Otra familia colombiana destrozada en un hecho bastante raro, bastante extraño. Vamos a conocer hoy rápidamente la historia de la chica Lindsay Stephanie Utima Astaiza, quien falleció o quien terminó perdiendo la vida, repito, en extrañísimas circunstancias, pero no acá en Colombia. Esto sucede en Santiago de Chile, la capital de Chile. Esta chica termina cayendo de un 14º piso y pues es bastante raro. Ahí vamos a escuchar a la madre también, una entrevista que ha concedido hace poco a Noticias RCN o a RCN Radio, creo, y por supuesto vamos a ir analizando un montón de situaciones. Sin muchísimo más cuento, muchísimo más preámbulo, arrancamos. Lo que les había comentado, Stephanie habría partido desde el Valle del Cauca hacia la capital de Chile en busca de un mejor futuro, de tener las mejores oportunidades de salir adelante junto con su hijo de tan solo 2 añitos. Ella contaba con 22 años. Termina saliendo del país el 29 de octubre del año 2022 y pues eso es lo que nos ha hecho conocer su madre, quien obviamente está consternada y pidiendo ayuda. Esto, repito, según la madre, sucede el sábado 12 de agosto, el pasado 12 de agosto, en el cual ella estaba en un edificio y termina cayendo desde el 14º piso, por supuesto, lo que termina causándole el deceso. La madre dice que pues ella había hablado con ella en ese mismo momento, ese mismo día del 12 de agosto del presente año, es decir, hace tan solo 3 días. Esa misma noche, esa misma mañana, esa misma tarde, ella conversó con su hija y le dijo que estaba todo absolutamente bien. De hecho, le había dado unas noticias que a la madre le habrían alegrado muchísimo, ya que la chica estaba básicamente buscando mejorar su calidad de vida en cuanto al sistema laboral, debido a que ya había encontrado lo que es el permiso para permanecer en el país. También le habrían concedido, o estaba en proceso, lo que es la guardería para el niño, para ella poder hacerse cargo de sus acciones laborales. Y repito, no quiero alargarme mucho en esto porque pese a que no se conoce muy bien el por qué, porque las autoridades chilenas están investigando si se trata de que esta chica se lanzó al vacío, si fue un accidente o si evidentemente alguien la lanzó. ¿Por qué les señalo esto? Porque la madre de esta chica también añade que la pareja de esta mujer, por la cual ella se habría ido a Chile, estaba siendo investigada o ya habría sido denunciada en reiteradas oportunidades por haber agredido a Stephanie en su relación, que la madre también resalta que habría sido bastante complicada en el poco tiempo que ella llevaba allá, porque llevaba prácticamente un año, apenas iba a cumplir un año. Pero bueno, en fin, quiero que vayamos directamente a la fuente y que escuchemos a esta madre, que por cierto está pidiendo ayuda para si alguien puede colaborarles en lo que es el repatriar el cuerpo. Ahí al final les van a decir los datos que deben tomar. Vamos a ir escuchando la nota y vamos a ir reaccionando a lo más interesante de este caso tan triste realmente. Pues los hechos sucedieron el sábado en la noche. Te digo, las autoridades nadie se ha comunicado conmigo desde allá, solamente un familiar que es el que estuvo allá, un familiar de la niña, pero dice que a ellos no les dan razón porque pues tengo que ir yo personal, o sea el papá o pues la mamá, ¿no? Yo estoy pues, como le digo ahorita, corriendo, recogiendo fondos para poder yo viajar y pues igual pues mucha gente que ha conocido el caso de muchos países, de acá mismo de Colombia, mis amistades, familiares, bregando a recoger para poder repatriar el cuerpo, porque pues ahí pues la base que nos han dado es de 14 millones, es lo que más nos han dado. María Edith. Perdón, antes que siga la muchacha preguntándole cosas, me parece impresionante cómo 14 millones de pesos, o sea, es que es increíble el negocio de estas personas. Yo no sé si yo estoy loco, pero siempre le he pensado que el negocio de las funerarias y estas cosas para mí es algo absolutamente desquiciante, unos precios absolutamente excesivos. Por alguien que así no nos guste reconocerlo, es algo que ya va a estar ahí bajo tierra muchísimo tiempo, o sea que ya eso pasa a la historia. Solamente nos quedará que pegarnos a los recuerdos y realmente cómo nos sacan los ojos con estas situaciones. Es que es absolutamente desquiciante. ¿Cuánto tiempo llevaba Stephanie viviendo en Santiago de Chile? Ella se fue el 29 de octubre del 2022. ¿Por motivos laborales o educativos? No, pues ella se fue con el niño, pues sí, con el fin de buscar un mejor vivir para ella, para su hijo, pues sí, con alguien que la esperaba allá.
la pareja que ella estaba y pues por Las eso se fue. autoridades aseguran que están investigando si ella cayó o si a ella la lanzaron, pero usted me dice que no ha recibido ninguna información de las autoridades A mí no. chilenas. No, a mí hasta ahora yo no he recibido ningún informe. Sí sé que está en investigación porque el chico que vivía con ella me dijo que pues que a él lo habían está en investigación porque es que él ya estaba demandado por agresión. O sea, ellos pues tenían una vida pues un poquito, pues en los pocos meses que estuvo allá pues peleaban. La última vez la agredió pues bastante. O sea, mira, ya aquí hay un punto clave que ella dice que además de que el chico ya estaba denunciado por agresión en diferentes oportunidades o diferentes situaciones, ya ella lo había denunciado por agresión. La madre también asegura que este mismo hombre la había agredido la última vez muy fuertemente, al punto de que, bueno, si ella lo dice estando tan lejos, por algo será, ¿no? Pero a mí me parece curioso que dice que la última vez, es decir, que ya habrían pasado otras oportunidades, y de verdad yo a veces no entiendo las mujeres que se están aguantando este tipo de situaciones, de verdad. Yo sé que es difícil y todo, pero si lo hizo la primera vez, créeme que lo va a seguir haciendo y seguramente te va a seguir agrediendo, y no solamente eso, puede terminar en una situación trágica. Pero bueno, no estamos aquí para jugar a esta pobre chica que más bien ha tenido que pagar muy caro quién sabe qué. Sigamos escuchándolo porque para mí este testimonio también es clave cuando ella dice que no tenía ningún tipo de problemas. Ojo. Entonces, pero pues como ella estaba con el niño, ella me decía que no salía de ahí por el niño, porque yo le decía, mami, pues traté de buscarle que se fuera para otra parte donde una amistad, pero ella me dijo, mami, es que yo no puedo salir a voltear con mi niño. ¿En algún momento, María Edith, en las conversaciones que usted sostenía con su hija, la vio deprimida, aburrida o la notó igual? Yo hablé el mismo sábado hablamos por videollamada. Ella me llamó, estaba muy contenta, sonrió, habló con los hermanitos, habló con una tía mía. Entonces mi tía le estaba preguntando que cómo estaba. Ella le dijo, tía, muy bien, pues que ya le habían dado el provisorio y que estaba en el proceso esperando que le dieran el jardín para el niño para ella poder trabajar. Entonces mi tía le dijo, ay, sí, qué bueno. Ella le dijo, sí, tía, yo lo que más quiero es trabajar para poder ayudar a mi mamá y a mis hermanitos. Y estaba bien. O sea, hasta la hora, el momento, yo no vi que ella me dijera mamá o que aburrida. No, ella estaba bien. Yo le dije, mami, ahora hablamos porque pues estábamos en el proceso de que yo le dije que yo en diciembre viajaría, pues igual para ayudarle a ella con el niño, para ver si ella podía trabajar, porque pues yo no había podido irme antes porque pues a mí me hicieron una cirugía, entonces estábamos en ese proceso. Entonces pues no sé, porque yo dije, pero si ella vio que yo le dije que me iba, pues porque no me esperó. Bueno, Brutal, me parece brutal, y eso ahí al fondo que se le quiebra la voz. Dice que por qué no la esperó cuando ya habían hablado de que ella estaría por allá en el próximo mes de diciembre. Y es brutal porque, bueno, a ver, hay mucha gente comentando en redes que las personas que sufren de depresión y terminan tomando este tipo de decisiones, lo normal es que nunca avisen o nunca digan, mira, yo tengo esto, sino que ese tipo de cosas lo mantengan guardado. Mi mensaje también es para ese tipo de personas: ¿por qué guardarnos las cosas? Si estás en una situación complicada, busca con quién hablarlo y no llegues al punto. Pero si la madre dice, como madre, que conoce lo que piensa y lo que puede sentir un hijo, yo creo que ella tendría seguramente razón para decir que no había nada a lo que agarrarse y que esto no puede tratarse de un accidente, porque es lo que ella, sin decirlo, lo deja caer. Aquí, bueno, ya viene la información donde ella dice que la pueden ayudar por si alguien tiene la capacidad de hacerlo. María Edith, ¿qué decirle al gobierno local de Palmira, a la gobernación del Valle, al gobierno nacional o a las personas que desean ayudarla para que usted pueda viajar y hacerse cargo de la investigación por la muerte de su hija? Pues a ver, pues sí, lo más importante es que yo pueda viajar, pues para poder también recuperar a mi niño, que quedó de 2 añitos, pues sí necesito. Y bueno, o sea, yo lo que más quiero y que pues yo le pido pues al gobierno, a las personas que me puedan ayudar, es para traer el cuerpo de mi hija. Acá hay una persona que me llamó, que me dio un valor de 14 millones, haciendo todo, o sea, él me dijo, desde allá se trae, o sea, velación, todo, me dijo que se encargaban de todo, pero pues igual pues no tenemos los 14 millones. ¿A qué número se pueden comunicar con usted para hacerle donaciones, María Edith? 318-6000-283, a ese número. Bueno, María Edith, muchas gracias. Bueno, ahí ya termina prácticamente la nota. Y bueno, caso doloroso, caso absolutamente desquiciante, de estos que decimos hasta cuándo. Porque no sé,
Y no me gusta hacer juicio de nada, pero a mí me huele esto muy raro. No me huele que ella se haya lanzado. No sé, puede que haya sido un accidente, puede ser también. Puede que haya tenido algún inconveniente, no lo sabemos. Pero sí es realmente triste. Una mujer muy bella, muy joven, con un hijo y con ganas seguramente de hacer las cosas bien. Y que termine de esta trágica manera. Me toca despedir este video, espero haberme explicado, espero que se haya entendido el mensaje que siempre trato de mandar a través de estos videos, muchas veces de historias viejas, en este caso más de actualidad, pero realmente creo que bastante cargado de sentido. Y si a ustedes les ha gustado, ya saben lo que tienen que hacer, dejarme su like, suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, que la familia encuentre el consuelo pronto y chao chao.